Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén recargados de energía, listos para el chismecito bueno, de ese que nos encanta, ese que nos mantiene al filo del asiento y que nos une como fanáticos de las series turcas. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en el tema que ha estado en boca de todos, ese que ha desatado ríos de tinta y comentarios en las redes, las declaraciones de Demet Özdemir, y cómo, de alguna manera sutil pero potente, aludieron a Can Yaman. Ya lo saben, el mundo de las series turcas es un universo fascinante, lleno de dramas, romances, y por supuesto de personalidades que nos cautivan. Y entre esas personalidades, Demet Özdemir y Can Yaman brillan con luz propia. Son dos estrellas indiscutibles, dos nombres que se asocian con éxitos rotundos, con personajes inolvidables y con historias que nos han hecho vibrar. En el vídeo anterior tocamos la superficie, pero hoy vamos a sumergirnos en las profundidades. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada reacción, para entender realmente el impacto de estas declaraciones. Vamos a desentrañar cómo una simple mención puede ser una tormenta perfecta en el mundo del espectáculo. Prepárense porque este análisis va a estar lleno de sorpresas, de detalles jugosos y por supuesto, de mucho chismecito. Así que si eres fan de Demet, si eres fan de Can, si te encantan las series turcas y sabemos que sí, o si simplemente te gusta el drama, el análisis y la reflexión sobre el mundo de la fama, este es tu vídeo. Vamos a desmenuzar cada detalle, a explorar cada ángulo y a descubrir las verdaderas implicaciones de estas declaraciones. Y como siempre, antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, darle like si les gusta el contenido y compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Comencemos. Asterisco recordando a los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman asterisco. Para aquellos que son nuevos en este apasionante mundo, o para refrescar la memoria de los que ya son veteranos, es fundamental presentar, o recordar, a nuestros protagonistas. Asterisco Demet Özdemir, la reina de la simpatía y el talento asterisco. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, ha conquistado al público con su carisma, su belleza natural y su innegable talento actoral. Su trayectoria está repleta de éxitos, y su nombre es sinónimo de calidad y profesionalismo. Asterisco Erkencikus, pájaro soñador asterisco esta serie romántica, donde compartió protagonismo con Can Yaman, fue el trampolín que la catapultó a la fama internacional. Su interpretación de Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de vida, enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. La química que tuvo con Can Yaman en la pantalla fue innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno cultural. Asterisco Doğduğum Kaderindir, mi hogar, mi destino asterisco en esta serie, Demet demostró su versatilidad al interpretar a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su actuación fue elogiada por la crítica y el público, y la serie se convirtió en un éxito en Turquía. Asterisco Adım Farah, mi nombre es Farah asterisco su proyecto más reciente, donde Demet se luce una vez más en un papel dramático y lleno de matices. Interpreta a Farah, una mujer que debe luchar contra las adversidades para proteger a su hijo. Su actuación es conmovedora y ha sido aclamada por la crítica. Demet es una actriz que no solo destaca por su belleza, sino también por su profesionalismo, su humildad y su capacidad para conectar con el público. Es una artista que siempre busca nuevos retos y que no teme mostrar su lado más vulnerable. Asterisco Can Yaman, el ícono de la belleza y el éxito global asterisco. Can Yaman, un actor que ha conquistado el mundo con su encanto, su atractivo y su talento innato, se ha convertido en un ícono de la televisión turca y en una estrella de talla mundial. Su carisma, su dedicación y su perseverancia lo han llevado a la cima del éxito. Asterisco Erkencikus, pájaro soñador asterisco fue el papel de Can Divit en esta serie el que lo catapultó a la fama internacional. Su interpretación, llena de matices y de atractivo, enamoró a millones de personas en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, y Can se convirtió en un ídolo para sus fans. Asterisco by J. M.R. Rong asterisco en esta serie, Can demostró su versatilidad en un papel más cómico y romántico. La serie tuvo buena acogida por parte del público, y Can continuó consolidando su popularidad.
Sandokan Este proyecto internacional, donde Khan interpreta al legendario pirata Sandokan, lo ha consagrado como una estrella de talla mundial. La serie ha sido un éxito en varios países, y Khan ha demostrado su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Khan es un actor que no se conforma, que siempre busca nuevos retos, que siempre está dispuesto a superarse a ese y mismo y a sorprender a sus fans. El contexto de las declaraciones, un punto de inflexión. Para entender el impacto de las declaraciones de Demet, es fundamental comprender el contexto en el que se produjeron. Después del éxito de Erkenci Kuş, el mundo de las series turcas, y en particular, el mundo de sus protagonistas, quedó marcado por esta relación laboral que traspasó la pantalla. La chispa de Erkenci Kuş, la química entre Demet y Khan en Erkenci Kuş fue innegable. La serie, que se convirtió en un fenómeno de masas, no solo cautivó al público con su historia romántica y sus personajes entrañables, sino también con la conexión especial que existía entre sus protagonistas. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Khan comenzaron a circular desde el inicio de la serie. Los fans, cautivados por la magia de la pareja en la pantalla, soñaban con que esa química trascendiera la ficción. El fin de Erkenci Kuş y la distancia. La serie llegó a su fin, y con él, la etapa dorada de Erkenci Kuş. La distancia entre Demet y Khan, tanto física como profesional, se hizo evidente. Ambos continuaron con sus carreras por separado, y cada uno tomó caminos diferentes. Las especulaciones sobre una posible ruptura amorosa o sobre diferencias personales comenzaron a circular en los medios y en las redes sociales. Las declaraciones de Demet, el momento clave. En una de sus últimas apariciones públicas, durante una entrevista en la que se le preguntaba sobre su trayectoria y sus proyectos, Demet hizo un comentario que de inmediato llamó la atención de todos. La frase reveladora. Se le preguntó sobre el éxito de Erkenci Kuş, y al hablar de la química que tenía con Can Yaman en la serie, Demet simplemente dijo algo como: éramos muy jóvenes. Nos dejamos llevar por las circunstancias, pero al final, cada uno tomó su camino. Desglosando las palabras. Esta frase, aparentemente simple, contiene una gran carga de significado. Éramos muy jóvenes. Esta afirmación evoca la juventud y la inexperiencia de ambos actores en el momento de la grabación de Erkenci Kuş. Sugiere que la intensa conexión que surgió entre ellos se vio influenciada por las emociones propias de la juventud y por la pasión del momento. Nos dejamos llevar por las circunstancias. Esta frase implica que la conexión entre ellos trascendió el ámbito profesional y que probablemente se vieron involucrados en una relación más allá de la amistad. La palabra circunstancias sugiere que la situación se salió de control y que la relación se desarrolló de manera natural, influenciada por el contexto de la serie y por la convivencia diaria. Cada uno tomó su camino. Esta frase es la clave del mensaje. Implica que después de un tiempo la relación llegó a su fin, y que ambos decidieron seguir caminos separados. Es una manera sutil de reconocer que la historia ya pertenece al pasado, y que cada uno ha construido su propia vida. El impacto en la imagen de Demet Özdemir. La reacción del público en general fue positiva. Demet demostró ser una persona madura, que no tiene miedo de hablar del pasado, pero que lo hace con respeto y sin caer en el drama. Esto sin duda reforzó su imagen de mujer fuerte, independiente y profesional. Madurez y honestidad. Al hablar de su pasado con Can Yaman, Demet demostró madurez y honestidad. No intentó ocultar la situación, pero tampoco se extendió en detalles escandalosos. Optó por una respuesta elegante y reflexiva, que reflejó su crecimiento personal y profesional. Respeto por ambas partes. Demet demostró respeto por Can Yaman y por la historia que compartieron. No emitió juicios ni críticas, y se limitó a expresar su punto de vista de manera respetuosa. Reforzamiento de su imagen. La declaración de Demet reforzó su imagen de mujer fuerte, independiente y profesional. El público valoró su sinceridad y su capacidad para hablar del pasado sin caer en el sensacionalismo.
Nostalgia entre los fans al hablar de Erkencicus y de la química que tenía con Can. Demet revivió un poco la nostalgia de los fans, recordando una de las series más exitosas de su carrera. El eco de las declaraciones, el caso Can Yaman ***. La situación para Can Yaman fue más delicada. Aunque la declaración de Demet no fue negativa hacia él, el hecho de que se mencionara su nombre de alguna manera, lo puso en el ojo del huracán. Reacciones divididas de los fans Algunos fans interpretaron algunos fans interpretaron las palabras de Demet como una indirecta, como una forma de recordar un pasado que quizás Can preferiría olvidar. Otros fans interpretaron otros, por el contrario, vieron la declaración como algo inofensivo, como una simple reflexión sobre una etapa de sus vidas. El ruidoso mundo del espectáculo como era de esperar, el nombre de Can Yaman volvió a ser tema de conversación en las redes sociales, en los medios de comunicación, y en todos los círculos de fanáticos de las series turcas. La especulación sobre su relación pasada volvió a surgir, y el interés del público por su vida personal se intensificó. El impacto en la imagen de Can Yaman sin impacto negativo directo en principio, no hubo un impacto negativo directo. La declaración de Demet no lo perjudicó, no lo criticó, no lo expuso. Mención en la tormenta sin embargo, la simple mención de su nombre, el recuerdo de Erkencicus, y la especulación sobre su relación pasada, sí que generaron un poco de ruido. Promoción de Sandokan en ese momento, Can estaba en medio de la promoción de Sandokan. La atención mediática se desvió en parte hacia su pasado con Demet, en lugar de centrarse en su nuevo proyecto. Obstáculo en sus planes esto, aunque no fue catastrófico, sí que pudo haber sido un pequeño obstáculo en sus planes de promoción. Imagen pública el hecho de que se volviera a hablar de su vida personal, de su pasado sentimental, pudo haber afectado su imagen pública, especialmente entre aquellos que no siguen de cerca su trayectoria y que solo lo conocen por los titulares sensacionalistas. La respuesta de Can Yaman, profesionalismo y discreción Can Yaman supo manejar la situación con profesionalismo y discreción. No hizo declaraciones al respecto, no respondió a las preguntas sobre Demet, y se mantuvo enfocado en su trabajo y en sus proyectos. Profesionalismo Can demostró un alto nivel de profesionalismo al no entrar en la polémica y al evitar cualquier tipo de declaración que pudiera avivar el fuego. Discreción Can optó por la discreción, manteniendo su vida personal al margen de la atención mediática. Enfoque en su trabajo Can se mantuvo enfocado en su trabajo y en la promoción de sus proyectos, demostrando su compromiso con su carrera. El análisis profundo, ¿qué aprendemos de todo esto? La declaración de Demet Özdemir, sin ser una bomba mediática, sí que tuvo un impacto en la imagen de ambos actores. Repercusiones en Demet reforzó la imagen de Demet como una mujer madura y honesta, que no tiene miedo de hablar del pasado, pero que lo hace con respeto y sin caer en el drama. Repercusiones en Can generó un poco de ruido alrededor de Can Yaman, obligándolo a lidiar con las consecuencias de un pasado que inevitablemente sigue presente en la memoria colectiva. El funcionamiento del Star System Este episodio nos demuestra, una vez más, cómo funciona el Star System. Como una simple frase, un simple comentario puede generar reacciones, especulaciones y debates en todo el mundo. Exposición y susceptibilidad nos demuestra cómo la fama, el éxito y la popularidad implican un alto grado de exposición y por ende, una mayor susceptibilidad a las interpretaciones, a las críticas y a los rumores. Lección de madurez y profesionalismo es una lección de madurez, de profesionalismo, y de cómo la prudencia y el respeto son fundamentales para mantener una imagen positiva y para seguir brillando en el mundo del espectáculo.
Asterisco asterisco el pasado y las expectativas asterisco asterisco la historia de Demet y Can es una muestra de cómo los actores, como cualquier persona, tienen que lidiar con su pasado, con sus relaciones, y con las expectativas que el público deposita en ellos. Asterisco asterisco la reflexión final, ¿qué esperamos? Asterisco asterisco. La historia de Demet y Can, como la de muchas estrellas, es una constante negociación entre la vida pública y la vida privada. La exposición mediática, aunque conlleva el éxito, también implica una serie de desafíos. Asterisco asterisco la importancia de la prudencia asterisco asterisco la prudencia, el respeto y el profesionalismo son clave para navegar en este mundo. La capacidad de separar la vida personal de la profesional es fundamental para mantener una imagen positiva y para evitar polémicas innecesarias. Asterisco asterisco el futuro de los actores asterisco asterisco tanto Demet como Can tienen un futuro brillante por delante. Su talento, su carisma y su dedicación les aseguran el éxito en sus carreras. Asterisco asterisco el poder del público asterisco asterisco el público, como siempre, tiene la última palabra. La aceptación, el apoyo y el cariño de los fans son fundamentales para la continuidad de los actores en el mundo del espectáculo. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. La declaración de Demet Özdemir, analizada en profundidad, nos revela mucho más que un simple comentario sobre su pasado. Es una radiografía del Star System, una lección de madurez y de profesionalismo, y una demostración de cómo las figuras públicas deben lidiar con la exposición mediática y con las expectativas del público. Este episodio, sin ser una bomba mediática, ha tenido un impacto en la imagen de ambos actores. Demet ha demostrado ser una mujer madura y honesta, mientras que Can ha sabido manejar la situación con discreción y profesionalismo. Asterisco asterisco y ahora, la pregunta es para ustedes asterisco asterisco. ¿Qué opinan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que fueron positivas o negativas? ¿Cómo creen que afectaron a la imagen de ambos actores? ¿Qué esperan del futuro de Demet y Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.